Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera jornada de sensibilización y prevención hacia la violencia de género e intrafamiliar. Como presidente de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, primero agradecer a los asistentes, como no al director general de Violencia de Género por su asistencia, al Partido Popular del Grupo Municipal de Castilla y La Cuesta, al Grupo Ciudadanos de Castilla y La Cuesta, a mi compañero del sindicato Jupol, a mis compañeros de Protección Civil, las asociaciones del RACCE, retirados de la Guardia Civil, policías locales, guardias civiles y Cuerpo Nacional de Policía. A todos ellos, bienvenidos y espero que se pongan nuestros zapatos para recorrer este camino hacia la prevención y hacia la formación. Como les digo, mi nombre es Alberto Martín, presidente y fundador de la asociación, y les voy a trasladar una pequeña intervención básica. Desde la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial abogamos por instaurar protocolos y ayudas desinteresadas, con la base de nuestra filosofía, siendo conscientes de lo que no se recuerda se tiende a olvidar. Nuestra metodología aborda situaciones realmente diarias, permitiéndonos interactuar ante duelos abiertos cuando parte de la sociedad y parte de las instituciones públicas tienden a olvidarlo y a encerrarlo en el cajón de los olvidos. Desde la APSP deslegitimamos cualquier tipo de violencia, conscientes de que las secuelas que quedan después de cualquier acto violento es un camino arduo y largo que sin ayuda en materia de protocolos asistenciales es imposible de lograr. Estaremos y estamos siempre al lado de las víctimas de todo tipo de violencia y, repito, de todo tipo de violencia y sus familias, para favorecer la readaptación a una vida más amigable y, por ende, mejor. Trabajaremos sin descansos en aras de aportar soluciones a los conflictos emocionales abiertos por estos dramas muchas veces silenciados. Mencionaros que como colaborador directo de la Dirección de Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar del Gobierno vasco, realicé un trabajo de sensibilización porque nos dábamos cuenta de que la sociedad se echaba las manos a la cabeza y clamaba al cielo cuando sucedían casos dramáticos, pero cerraba las ventanas a la libertad y al trabajo diario cuando tocaba arrimar el hombro. No se olviden que ante cualquier barbarie de la sin razón, de cualquier tipo de violencia terrorista, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, terrorismo del Daesh, terrorismo de ETA, todos, absolutamente todos, estamos invitados. La violencia terrorista de cualquier condición requiere la continuidad, y les repito, la continuidad de cualquier institución pública y privada que, como bien dice mi gran amiga y cantante India Martínez, 90 minutos no son suficientes. Pues imagínense un minuto en cada institución pública cada vez que hay una víctima de cualquier tipo de violencia. Salimos en 1000 medios de comunicación y al día siguiente volvemos a desayunar como si no pasara nada. Nosotros, como cuerpos policiales, no lo hacemos. Velamos cada día, cada minuto y cada segundo por la integridad física y mental de cualquier tipo de víctima. Pedimos encarecidamente a las instituciones públicas que se sumen a la realidad, a la continuidad y al buen hacer de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Respaldamos sin fisuras a todas las víctimas y condenamos a los verdugos en un ejercicio sin fin. Ahora les pido que se pongan a nuestro lugar y recorran con nosotros el camino de muchas veces ventanas cerradas a la vida, recordándoles a todos ustedes que esto no se trata de una carrera de egos de rojo, azul, amarillo, naranja o verde. Se trata de un camino hacia la vida y hacia la esperanza. Y sin más, les presento a los comparecientes que van a estar con nosotros esta tarde. A mi izquierda está doña Isabel Becerra, responsable de Criminología de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, creadora del primer plan pionero
de readaptación a la vida normal de los policías, el plan preventivo antisuicidios, que con nuestro responsable de psicología, Juanjo Fernández, crearon y ahora mismo está en manos del Ministerio del Interior. También es la directora técnica del proyecto Historia de un Éxodo, arrancado de nuestras raíces, que subvenciona la Fundación de Víctimas del Terrorismo. A mi derecha tengo a María Jesús Cervantes González, inspectora jefa de UFAN, a la cual le doy encarecidamente las gracias por su presencia. Si leo su currículum, evidentemente nos quedaríamos sin tiempo, porque es un referente en materia de violencia de género, intrafamiliar y de menores. Lo explicará ella con más detalle. Tenemos también vía Zoom a don Rafael Carriet Carmona, responsable de formación de los proyectos policiales de la Asociación Andaluza Preventiva Policial, experto en ciberbullying, experto en materias de proyectos de prevención de violencia de género y colaborador permanente de la asociación. Así que, sin más, le doy paso a doña Isabel Becerra. Para empezar, quiero hacer una trayectoria por las definiciones o las distintas definiciones que hay sobre violencia de género. Aunque todos los organismos coinciden en que constituyen ataques a los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la seguridad y una grave violación de los derechos humanos, es cierto que cada organismo la define de una manera diferente. Empezamos con la ONU. La ONU la define como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento. Empieza así. De esta definición de la ONU es de donde sale la definición que tenemos en la Ley de Violencia de Género de aquí de España, en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocida como la Ley de Violencia de Género, aunque se ofrece un concepto más restringido en esta. No se trata explícitamente, aunque sí jurisprudencialmente, otros tipos de violencia como la sexual o la económica. También se excluye, en este caso, solo se contempla el sujeto activo al hombre, que haya tenido o tenga una relación de relación de similar de afectividad aún sin convivencia, excluyendo, como veremos más adelante, muchos tipos de sujetos pasivos, así como tipos de violencia. También cabe mencionar la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de la Junta de Andalucía, que es la que ocupa aquí en Andalucía sobre la violencia de género, que en ella sí podemos ver un sentido más amplio de la violencia. Se recoge tanto la violencia económica como la violencia sexual. Esta es empieza con una definición bastante concreta y bastante contundente desde el primer momento, con un inicio que dice: se entiende por violencia de género aquella que como consecuencia de una cultura machista manifiesta la discriminación y manifestación de la desigualdad. En el segundo párrafo es donde recoge que la violencia económica y sexual, cosa que no se recoge en la estatal. Debemos tener en cuenta que la Ley de Violencia de Género no recoge dichos tipos de violencia, pero sí, después jurisprudencialmente, sí se condena. Después de haber introducido un poco las definiciones, y son muchos los tipos de violencia, como he estado comentando, que se cometen sobre la mujer, tanto física, psicológica, sexual o económica. Es cierto que los episodios de violencia de género se emplean para crear un sistema de dominio sobre la mujer, llamada sujeto más débil de las relaciones, aunque no creo que sea así. Lo que trata la violencia de género es de crear un sistema de dominio sobre la mujer, y empieza a través de una escalada de violencia. Normalmente se suceden todos los tipos de violencia a los que me he referido, y ellos suelen terminar en el más, digamos, en el que más difícil nos es. Empieza por el más difícil de ver, que es el psicológico, pero termina por el acto violento. La violencia psicológica y la económica es de difícil investigación, así como de difícil probación a la hora de los juicios, aunque en la violencia de género tenemos que tener en cuenta que sí se admite más el sistema en medios probatorios que en el procedimiento por vía general.
Como bien dice la jornada, vamos a tratar tanto la violencia de género como la violencia intrafamiliar. Muy importante tratar estas dos. El teléfono que podemos ver en la diapositiva es el teléfono que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de todas las personas que puedan estar sufriendo o quieran informarse sobre la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, debemos tener en cuenta de que no existe una ley específica como la ley de violencia de género donde se defina o donde se condene este tipo de violencia. Entonces tenemos un vacío legal, institucional y social sobre ella. Es cierto que hay organismos externos como el Consejo de Europa en el que sí lo define de una manera rotunda, pero no tenemos legislación. Es cierto que podemos ver la violencia intrafamiliar, la podemos encontrar en el artículo 173.2 del Código Penal, donde, entre muchas cosas, dice textualmente, el que habitualmente ejerza la violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. En esto se parece mucho a la de violencia de género. O sobre descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propio del cónyuge o conviviente. Entonces aquí es en el único caso en la legislación española donde podemos encontrar la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, un poco definida. Después la podemos encontrar mencionada, pero no definida, en la 27/2003 del 31 de julio, que es la reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. Según estudios como el de Lorente, la familia es un entorno potencialmente conflictivo. Es donde la mayoría de los delitos violentos, de donde se cometen la mayoría de los delitos violentos. Según el Ministerio del Interior, un tercio del total de los asesinatos cometidos, de los homicidios en este caso, anualmente tienen como víctima o victimario miembros de una misma familia. Y alrededor un tercio, parte de las denuncias de delitos, faltas y lesiones presentadas en dependencias policiales se producen en el ámbito familiar. Hay que tener en cuenta que dentro de la violencia intrafamiliar caben muchos más tipos que dentro de la violencia de género. Dentro de la violencia familiar podemos encontrar la violencia que se ejerce desde los hijos hacia los padres, la violencia que se ejerce sobre las personas mayores en el núcleo familiar, padres contra hijos. En este caso, la violencia de género sí es cierto que de alguna manera se brinda también a los menores que están en el mismo núcleo familiar. También se puede encontrar en el caso de la violencia intrafamiliar las parejas homosexuales, que sería en este caso de hombre sobre hombre la violencia o de mujer sobre mujer. La violencia intrafamiliar, en este caso del tipo filoparental, está sufriendo un alza desde hace bastantes años, bastante acusado, sobre todo aquí en Andalucía, donde ha subido 9,86% este tipo de delito. Según informe de la Fiscalía, ha ido un aumento en los casos de los últimos años, un 4,5% de 2018 a 2019, que son los últimos datos recabados que tenemos. Andalucía encabeza, como he dicho antes, la comunidad con más expedientes abiertos sobre estos delitos. Según la Fiscalía, se abren unos 5.000 expedientes al año sobre estos tipos de delitos. Viendo la violencia intrafamiliar, sobre todo la filoparental, es cierto que cada vez hay más preocupación sobre ella por el aumento que está recibiendo. La mayoría de las veces tiene sobre ella un estigma, porque a los padres les cuesta mucho tener que denunciar a un hijo, y es algo por lo que no se denuncia. También es cierto que no toda la violencia filoparental los jueces, por ejemplo, condenar, porque pueden condenar si es delito, pero no que un hijo sea un poco incívico, venga a altas horas de la noche o insulte, a no ser que sea de manera reiterada, a los padres. Entonces, es donde hay que incidir que, igual que la violencia de género tiene ayudas, la violencia intrafamiliar, en este caso la filoparental, debería tener un poco más de ayuda, más
más estructuras donde se puedan acoger. Al igual que pasa en la violencia ejercida sobre los hombres, que aunque es la mitad que se ejerce sobre las mujeres, es cierto, pero igualmente tiene un estigma sobre ellos, porque igual que la sociedad es machista sobre las mujeres, también es machista sobre el hombre que va a denunciar, que normalmente no denuncian por esto. También tiene es un diferente procedimiento. Cuando una mujer denuncia, va directamente por violencia de género, donde los casos, afortunadamente, son mucho más rápidos y van por una vía más rápida y diferente. En el caso de los hombres, pues va por la vía general y pueden tardar años en salir. También la falta de ayuda institucional. No se tiene la misma ayuda un hombre que denuncia a una mujer que denuncia. Así como los datos. En los datos quiero hacer una mención porque nosotros como Asociación Preventiva del Suicidio Policial, en este caso yo que he hecho el plan de prevención, me ha pasado lo mismo. Cuando intentas recabar los datos de los suicidios, no hay un ente donde tú puedas recurrir para recabar esa información. Pues igual pasa también con los datos de los hombres que en este caso sufren violencia de sus parejas. Por ello quiero llegar a una conclusión y es, digamos, el núcleo de mi intervención y es sobre la Ley Orgánica de Violencia de Género, la 1/2004, que si algo he sacado en conclusión de la investigación que he hecho es que necesita una pequeña mínima revisión o reforma. Para una correcta prevención y sensibilización de las problemáticas que nos ocupa la violencia, tanto de género como intrafamiliar, hay que analizar el fenómeno desde un punto de vista objetivo, viendo sus luces y sus sombras, que las tiene, como todo en esta vida. Teniendo presente en el Estado de Derecho que nos encontramos, donde se debe cuidar de todos de una manera igualitaria ante la ley, en este caso, como dice el artículo 14 de nuestra Constitución, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que habría que incidir en la base estructural de la violencia, donde se empieza a crear las personas que son conflictivas, y es en el núcleo familiar. Es un problema de base educacional, donde se debería de legislarse para todos desde ahí, dando así las mismas oportunidades, aunque es difícil, porque los que ostentan el poder de regularlo no se lo regulan, y es bastante arduo para las personas que tienen que, en este caso, imponer dicha ley, que son los que tienen, digamos, la única potestad de poner orden dentro de la vida privada de las personas, en los ámbitos privados. La ley actual de violencia de género es aplaudida por muchas personas porque tiene muchas cosas buenas, pero también es criticada por otra parte. Sin duda, después de analizar, como he dicho, creo que tiene necesidad de reforma por las siguientes cuestiones. Tiene necesidad de incluir otros tipos pasivos de personas. En este caso, por ejemplo, la violencia dentro de las parejas homosexuales, que en ningún caso se menciona dentro de la violencia de género. Yo creo que la evolución de la sociedad ha llegado a un punto donde debería ser igual una pareja normal, creo que estamos toda una pareja normal, por así llamarlo, de hombre y mujer, como una pareja homosexual que también es normal dentro de la sociedad en la que ya estamos. Y por ende debería de recogerse dentro de la violencia de género, porque si nos ponemos a definir género, tendríamos género masculino y femenino. También la eficacia. Desde que existe la ley de violencia de género, no se han reducido los delitos violentos, desgraciadamente. Actualmente en el panorama nacional tenemos confrontamientos entre bandos, todos podemos saber. Los últimos sucesos que han acaecido sobre la sociedad, como es el asesinato de las niñas en Gran Canaria, o como el asesinato de Yaiza, creo que es en Cataluña, si no me equivoco, ambos han sido por progenitores, pero uno ha sido por madre y otro ha sido por padre. Entonces yo creo que ambos niños debían de tratarse igualmente. Siendo objetiva, las luchas entre bandos de cómo se debe llamar la violencia, si es violencia de género, si es intrafamiliar, si es doméstica, no debería de darse y no lleva a nada. Porque siendo objetiva, lo único que solucionaría la raíz del problema sería
Educando. Educando es la única herramienta que hay para la prevención de todos los tipos de violencia. Es por eso que se debieran destinar las mismas herramientas tanto para la violencia de género como para la violencia intrafamiliar. Dado que la familia es como una especie de olla, de donde van a salir garbanzos, y es de donde los garbanzos tienen que salir viendo desde la olla, porque la sociedad, que somos las personas que estamos fuera, en este caso, esperando los garbanzos, esperamos que salgan buenos. Entonces, es una paradoja que he pensado esta mañana, no sabía cómo explicarlo, pero es una olla de garbanzos. Nosotros queremos que los garbanzos estén tiernos, para eso es la olla la que los debe poner tiernos. La familia es la olla. Si la olla falla, la sociedad vamos a comernos los garbanzos duros. Los garbanzos duros son las personas que van a ser, en este caso, maltratadores. Da igual el género. Por lo cual, la mayor prevención que podemos tener ante la violencia es la educación. Y sin más, muchas gracias.